Bendiciones. Jesús y Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo espiritualmente? A un compañero le pregunté, ¿qué dice Buda acerca de la vida después de la muerte? Me respondió que depende del nivel de obras buenas, se reencarna en algún ser, y que el nivel más alto es el Buda. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que haya un mundo espiritual más allá de este mundo que vemos? ¿Crees que nosotros, como seres humanos, seamos simplemente una colección de moléculas y que cuando morimos, ahí se acaba todo? ¿O crees que hay algo más allá? Yo sí creo que hay algo más allá. La Biblia nos enseña que la realidad más antigua, el comienzo de todo, es invisible. Me refiero, por supuesto, a Dios. Por Dios, que es invisible, fue creado este mundo visible. Hay otros seres invisibles también, ángeles y demonios. Y lo eterno de cada persona, su alma, es invisible. Después de la muerte de este cuerpo, Dios nos dará otro. Sin embargo, veo a muchas personas que viven como si este mundo fuera todo lo que hay. Cada día se preocupan solamente por la comida, por la ropa, por las cosas materiales, y se olvidan de que hay más. Pero Dios nos está llamando a vivir de una manera diferente, a vivir para la eternidad. Cuando Jesús llegó a este mundo, Él empezó a predicar acerca del reino de Dios. Arrepiéntanse, dijo, porque el reino de Dios está cerca, en Mateo 4, verso 17. En cierta ocasión, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Ellos querían verlo, querían medirlo y palparlo. Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Según en Lucas 17, verso 21, 20. El reino de Dios no es visible, no es un lugar al que podamos viajar para encontrarlo y conocerlo. Es en realidad invisible, pero no menos real por no ser palpable. Al contrario, cuando los Estados Unidos, China, Rusia, etc., y todos los demás países de este mundo ya no existan, el reino de Dios seguirá siendo. ¿Cómo entonces podemos entrar en ese reino? ¿Cómo podemos participar de esas bendiciones y conocerlo? Jesús responde a esta pregunta durante la conversación que tuvo con un hombre que vino a él de noche. Su nombre era Nicodemo, y él fue líder y maestro entre los judíos. Sin embargo, aunque era maestro, quería aprender. Veamos qué aprendió. Leamos en Juan capítulo 3, versos del 1 al 15. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si observamos este pasaje, nos damos cuenta de que Nicodemo habla 3 veces y Jesús responde a cada una de sus preguntas u observaciones. Vamos a tratar de entender mejor el pasaje, entonces, analizando cada uno de estos intercambios. Nicodemo, habiendo venido de noche para ver a Jesús, empieza diciéndole así: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo sabía que había algo de especial en Jesús, al ver todos los milagros que él hacía. Al mismo tiempo, detrás de su pregunta hay otra. Todos los judíos esperaban ansiosamente el establecimiento del reino de Dios. Tenían la expectativa de que vendría de forma repentina y que se establecería con gran bendición para ellos. Detrás de su pregunta, entonces, Nicodemo estaría pensando: ¿serás tú el que va a establecer el reino? Jesús sabía lo que estaba pensando y contestó su pregunta silenciosa. Lo que le dijo a él sigue siendo verdad hoy en día. Solo puedes conocer el reino de Dios si naces de nuevo. La palabra de nuevo también puede traducirse de arriba. En otras palabras, Jesús le decía a Nicodemo que para conocer las cosas celestiales es necesario experimentar un nacimiento desde arriba, un nacimiento espiritual. Pero, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Simplemente porque espiritualmente hablando estamos muertos. ¿Alguna vez has visto que un cadáver visite un museo, o vaya al zoológico, o visite el cine? Claro que no. Espiritualmente hablando, nuestra situación natural es la muerte. En Efesios 2, verso 1 nos dice que aparte de Cristo nosotros estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aunque tengamos vida física, no tenemos ninguna vida espiritual. Es por esto que tenemos que nacer de nuevo para conocer el reino de Dios. Es porque estamos muertos y tenemos que recibir vida espiritual. Quizás tú, en este momento que estás oyéndome y pensando: yo no estoy muerto, al contrario, me siento muy vivo. ¿Para qué necesito nacer de nuevo? A ti te digo, ¿no sientes que algo te falta? La Biblia nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Cada uno de nosotros sabe que hay algo más allá de lo que vemos. ¿No te gustaría conocerlo? Si te gustaría conocerlo, quizás te preguntes cómo es posible. Esta fue la pregunta de Nicodemo también. Él preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Claramente estaba pensando en un nacimiento físico, mientras que Jesús habla de algo espiritual. Jesús nos enseña que solo puedes nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Leamos de nuevo los versos 5 al 8. Y dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el verso 5, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de nacer de agua y del Espíritu? Algunos piensan que la referencia al agua es una referencia al bautismo. Sin embargo, tenemos que recordar que Jesús estaba conversando con un líder de los judíos, un hombre estudiado en el Antiguo Testamento. Es en el Antiguo Testamento, entonces, que debemos de buscar la explicación, y la encontramos en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27. Y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En esta profecía, Dios habla del futuro de su pueblo, un pueblo que había sido desterrado debido a su desobediencia. Sin embargo, Dios profetiza que habrá restauración. Esta restauración se extiende más allá del pueblo físico de Dios, los judíos, y abarca a todos los que han sido incluidos por medio de Jesucristo. Dios promete 3 cosas: limpieza, una transformación de corazón y la presencia del Espíritu Santo. Jesús declara que esta profecía se cumplía mediante su ministerio, que habría purificación como con agua, que recibiríamos un nuevo corazón y que el Espíritu Santo moraría en nosotros. La limpieza es espiritual, no física. El bautismo señala hacia esto, pero el cumplimiento no es el bautismo mismo, sino la purificación que Dios hace en nuestro corazón cuando nacemos de nuevo. En el verso 6, observa lo que Jesús dice aquí. Primeramente, hay una comparación entre la vida física y lo espiritual. Lo que nace de carne o del cuerpo es carne, es físico. Cada uno de nosotros tenemos vida física porque hemos nacido físicamente, sea en casa, en un hospital o en algún otro lugar. Todos recibimos vida física de nuestros padres. Para recibir la vida espiritual, tenemos que nacer del Espíritu. Ese nacimiento no lo podemos explicar, así como no podemos explicar el soplar del viento. Sentimos sus efectos, sentimos el calor del viento veraniego y la frescura del viento en el otoño, pero no conocemos sus recorridos ni sus movimientos. Solo sentimos los efectos. Así es cuando recibimos la vida espiritual también. Sabemos que algo nos ha pasado, pero no podemos explicar cómo sucedió. No comprendemos al Espíritu Santo porque Él es Dios, pero sí podemos sentir su obrar en nosotros y experimentar sus efectos. Pero entonces, ¿cómo podemos experimentar esta obra del Espíritu Santo? La respuesta está en el verso 9 al 15. Nicodemo no entiende, pero Jesús explica que solo puedes conocer la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús. Para empezar, solo Él tiene autoridad para hablar de estas cosas. Es el único que ha bajado del cielo con autoridad divina para enseñarnos la verdad de Dios. Y Él sería levantado en la cruz para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La obra del Espíritu Santo, la obra que nos trae el nuevo nacimiento y que nos da la vida eterna, sucede cuando confiamos en Cristo Jesús. En cierta ocasión, en la historia de Israel, la gente fue castigada por Dios con una plaga de víboras venenosas. Cuando clamaron por ayuda a Dios, Él le dio a Moisés esta solución: que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en medio del campamento. De allí en adelante, cualquier persona que fuera mordida por una serpiente podría mirar hacia la serpiente de bronce y ser curada. Jesús dice que Él así también sería levantado. Su cuerpo igual al nuestro, pero sin pecado. Sería levantado en la cruz. Todos nosotros hemos sido mordidos por la víbora del pecado y nos estamos muriendo. Pero si miramos hacia Él con fe, recibimos la vida. Es en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús, viéndolo con los ojos del corazón, que nacemos de nuevo. ¿Y tú? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has experimentado esa transformación inexplicable en tu corazón que solo el Espíritu Santo puede realizar? ¿Has mirado con fe a Jesús? Si no lo has hecho, puedes hacerlo ahora. Hoy puede ser tu cumpleaños espiritual. Si tú sientes que Jesucristo te está llamando, no esperes más. Ven hoy a recibir una vida nueva. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual.
estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida, y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.